Queridos amigos y amigas, generaciones de millones de cristianos están esperando en estos momentos la segunda venida de Cristo a la tierra, esta vez en gloria y majestad. Pero durante los últimos 2000 años, solo han llegado falsos profetas, usurpadores de su nombre. ¿Será que Jesús se olvidó de venir? ¿Será que la Biblia está equivocada? ¿Se han puesto a pensar por un minuto y si volviera, ustedes podrían reconocerlo? Por eso, por estas gigantes cuestiones, hoy día todos en conjunto con nuestro querido Eduardo, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas y ustedes en casa, vamos a conocer una enigmática imagen de Jesús que está más allá de la ciencia y de la religión. Nosotros estamos preparados, espero que usted en su casa también, como decimos todos los jueves. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Definitivamente las dos visiones del mundo más importantes, ciencia y religión, ambas presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. La ciencia tratando de comprender la naturaleza del mundo material que nos rodea y las leyes que lo rigen. Y la religión, por otro lado, tratando de explicar todo lo que trasciende y pone al hombre en contacto con lo que está más allá. El misterio de Dios y su relación con el hombre y el universo. ¿Son ciencia y religión compatibles u opuestas? Durante siglos se quiso comprobar que Jesús realmente existió y habitó la tierra. Sin embargo, a pesar de que se han encontrado escritos, objetos, construcciones y pruebas que podrían corroborar esta versión, la ciencia continúa poniéndola en cuestión. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Existió el Jesús que la Biblia describe? A pesar de que es inevitable enamorarse de la imagen de Jesús, que sanaba a los enfermos y ayudaba al prójimo, de carácter manso y bondadoso que vivió, salvó vidas y unió a las personas mediante su muerte, los evangelios que dieron testimonio de su vida y que retratan su historia siguen siendo contrastados meticulosamente por el sector científico, dando sorprendentes resultados. ¿Qué pasaría si te dijéramos que existen evidencias de que Jesús fue un revolucionario? Diversos investigadores han coincidido en que sí existió un hombre que pudo ser Jesucristo, aunque su verdadera historia sigue estando llena de vacíos inexplicables. Lo que hace inevitable que nos preguntemos si fue real o si fue solo un ícono que sirvió para darle fe a un pueblo. Esta noche, junto a Dr. File, desentramamos los misterios de Jesús en un nuevo capítulo de Ciencia versus Religión, un debate que sigue vivo. Exactamente, un debate que sigue vivo, como decía la nota introductoria del tema del día de hoy. Si vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar desde la figura histórica y para eso hay que rescatar antecedentes. ¿Cuáles son los primeros antecedentes que va a poner sobre la mesa esta noche, Dr. File? ¿De qué fuentes estamos hablando para hablar de este personaje histórico y luego enfrentarlo a la ciencia? Tema clave, es decir, para hablar de un tema tan delicado y tan significativo y valioso, hay que poner los textos sobre la mesa. Y uno tiene que saber que hay oficialmente 4 textos que hablan de Jesús, que son los que están en la Biblia. El Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y hay que detenerse un pequeño detalle para hacer al menos ese pequeño estudio. El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los sinópticos, es del año 60 después de Cristo. Su autor es desconocido. Y lo que se tiene, al igual que todos los evangelios, son copias de originales. El original griego no está por ningún lado. Por lo tanto, eso es lo primero.
El Evangelio de Mateo es el único que pudo haber sido confeccionado, es decir, escrito por el apóstol Mateo, o si no por un desconocido. Evidentemente, los otros evangelios no los escribieron los apóstoles. Eso es muy relevante porque la gente piensa muchas veces que lo escribieron, lo asume. No. También el evangelio de Lucas, claro, el de Mateo data del 80 después de Cristo aproximadamente. El evangelio de Lucas del 80 después de Cristo, y su autor también es anónimo. Y todos son copias de los originales. Y el evangelio de Juan estaría datado en torno del 90 después de Cristo y presenta una serie de elementos que no están presentes en los otros. Por eso es distinto en ese sentido de los otros. Ahora, eso es lo que oficialmente se sabe, y todos, digamos, el mundo cristiano oficial de la iglesia dice que esos son los únicos textos verídicos sobre Jesús y se acabó. Y durante muchísimo tiempo eso fue así. Ahora, aquí viene el punto. Estos 4 evangelios fueron establecidos en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea por el emperador Constantino. Entonces, ahí fue el momento clave donde se establece el canon bíblico. Un canon, es decir, evangelios que están escritos en un relato legendario con elementos de historia, pero uno no puede decir hoy día que son relatos históricos. Eso lo hemos dicho, pero siempre... Exactamente. Es bueno reiterarlo eso, porque hemos hablado acá en otras oportunidades que la Biblia, finalmente, la confección, es decir, la curatoría de los libros que componen la Biblia, fue un hecho de los humanos en ese concilio de Nicea, donde se estableció cuáles eran los del canon y se dejó otros tantos fuera. Se dejaron muchos fuera. Así que ese momento clave. Y evidentemente a lo que tú decías, mira, hasta 1950, es decir, después de 2000 años, mira, el cristianismo consideraba esos 4 evangelios como la historia verdadera, infalible de Dios. Es decir, ahí está la historia verdadera, ocurrió. Así ocurrió. Hasta 1950. En la década de los 1960, época revolucionaria, aparecieron los querimácticos, que son personas que interpretaron la Biblia, que la estudiaron y que se dieron cuenta que esto no era historia, pero que tenía cuotas de historia. Y hoy día el examen exegético, es decir, el examen erudito de la Biblia, puede sostener que en realidad no es historia la Biblia. Tiene elementos de historia, pero no es historia. Por lo tanto, ha habido un cambio gigantesco en enfrentar estos textos. Pero, y aquí está el punto, durante 2000 años se tuvieron esos 4 textos simplemente. Y mágicamente, por esas cosas del destino, yo siempre lo he dicho, nosotros somos muy afortunados. Nuestra generación. De ser partícipe del descubrimiento de una serie de otros evangelios sobre Jesús. Particularmente hoy día, para que la gente sepa, hay 81 fuentes que que se refieren a Jesús. De esas 81 fuentes, hay muchas que son falsas, que son falsificaciones, pero hay otras que no son falsificaciones. Ahora bien, antes de entrar en el detalle de los nuevos evangelios que se descubrieron en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, que son una colección de los evangelios llamados gnósticos, uno tiene que decir que dentro de esas 81 fuentes, solamente uno puede rescatar 3 fuentes como históricas sobre Jesús. Una son las cartas de Pablo, que es posible que hayan sido realmente cartas históricas. Otras son los anales de Tácito, y otros son unos pasajes de Flavio Josefo. Por lo tanto, dentro de todo este escenario, solamente 3 fuentes que uno las podría referir como netamente históricas. El resto entran dentro de fuentes de fe, pero no históricas. Ahora bien, y aquí está el punto
claro, aparecen, por ejemplo, todos estos nuevos evangelios y uno se tiene que detener en esta investigación y descubrimiento de 1945 en Nag Hammadi para ponerlos sobre la mesa, porque se descubrieron 52 textos sobre Jesús. También se descubrió textos de Platón y, por cierto, unos textos también herméticos, es decir, de Egipto, del dios Tot antiguo. Entonces, aquí estamos viendo algunos de estos manuscritos del Mar Muerto fundamentales. ¿Por qué? Porque dentro de estos textos, querido Eduardo, está el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, confeccionado posiblemente en Edesa, y que aquí estamos viendo algunos registros de aquel texto, data del 50 después de Cristo. Por lo tanto, es el más antiguo de todos los evangelios referidos a Jesús. Y después aparecen el Evangelio de Felipe, datado en el 150, el Evangelio de María Magdalena entre el 100 y el 200, el diálogo del Salvador, sabiduría de Jesucristo. Incluso aparece, entre otras fuentes, el Evangelio de Judas, que está datado en el siglo III, más o menos 280, pero que se refiere a un original griego del siglo II. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos toda esta visión, yo le digo a los amigos en casa que tienen el corazón limpio, afortunados de tener todas estas fuentes de Jesús. ¿Por qué? Porque uno puede decir que primero cumple con todo el arquetipo de un gran creador cultural, de un gran profeta, en el sentido de que todos los grandes profetas, mira, hay muy pocos datos históricos de todos los grandes profetas de la humanidad. Es decir, históricamente, Zaratustra, Krishna, Abraham. Hay muy pocas fuentes históricas, pero nadie duda de que fueron figuras que pasaron por la tierra. En el caso de Jesús es lo mismo. Hay 81 fuentes, 3 más o menos históricas, el resto son de fe, pero uno sobre esa base puede sentar lo primero, que es que existió esta persona llamada Jesús. Siento que están divididas las aguas, para utilizar una expresión bíblica. Están divididas las aguas acá en nuestros comentarios a través del hashtag DrFileMBA. Hay quienes señalan de buenas a primeras que para ellos Jesús no existió y sería un invento, una encarnación más de otras historias, y quienes dicen que los antecedentes existentes en la Biblia y otros tantos avalarían la presencia de un Jesús histórico. Eso ya lo habíamos alcanzado a ver en el bloque anterior. El Dr. Fall nos señala que hay en los antecedentes para establecer que hubo un ser humano que respondió a estas características, pero ahora hay que ver de qué manera las acciones de ese ser humano también se pueden ir convirtiendo, ¿no?, en obras mágicas, divinas, o como se le quiera llamar. Ahora, muy importante, porque según las fuentes que uno tiene, lo que afirmé es una cosa, queridos amigos. Es decir, hubo una persona que se llamó Jesús que vivió hace 2000 años. Otra cosa es la imagen bíblica de Jesús. Eso es otra cosa que vamos a ir viendo. Pero es muy importante, bueno, darnos cuenta de estas cosas. Ahora bien, para enfrentar las preguntas que usted me ha preparado hoy día, y el equipo también, tenemos entonces dos grandes fuentes. Las fuentes de la Biblia, las fuentes sinópticas y las fuentes secretas de Jesús, las fuentes desconocidas de Jesús descubiertos. Entonces, queridos amigos, para poder enfrentar realmente el misterio de Jesús, uno va a tomar ambas fuentes. ¿Por qué? Porque así como los evangelios de la Biblia o sinópticos representan a Occidente, los evangelios gnósticos o desconocidos representan a Oriente en la enseñanza de Jesús. Mientras los primeros representan la comunidad misionera de Jesús, los otros representan la comunidad esotérica de Jesús. Mientras unos
representan lo que se llama la forma posterior de Jesús. Los primeros, los occidentales, los sinópticos, los otros la forma primitiva. Es decir, hay en los primeros una sabiduría apocalíptica, en los otros una sabiduría mística. Y evidentemente unos son revelados, los sinópticos, los otros son los ocultos. Uno tiene que recordar eso mucho porque Jesús tuvo un discurso público que estuvo en la Biblia y que quedó en la Biblia, pero también otro discurso que fue reservado para sus discípulos más predilectos y más preparados. Por lo tanto, cuando uno mira todo esto, es bueno ver a Jesús a partir de estas dos fuentes, porque la perfección, por cierto, está en la pareja. Así que vamos a tomar todas las fuentes para mirar a Jesús y tratar de desentrañar su enigma con todas estas cosas. Bueno, entre tantas fuentes, Fuentes tiene una pregunta clave. Quiero saber, y para que nos vayamos estableciendo con nuestros televidentes, ¿quién fue realmente este Jesús? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de acuerdo a todos estos antecedentes y este cruce de fuentes? ¿Existió realmente este Jesús de la Biblia, ese que era capaz de convertir el agua en vino, este que hizo multiplicar los panes y los peces, este hombre que, según algunos dicen, habría tenido descendencia y no murió en la cruz? Porque hay tanta duda respecto a su paso por esta tierra. Mira, la imagen más conocida de Jesús, la imagen de la iglesia, todos lo saben, es un hombre que nació de una virgen hace 2000 años, en medio de una serie de anuncios cósmicos y cosmológicos y de estrellas. Jesús, en este sentido, es el corazón de la cultura occidental, el gran creador de la cultura occidental. Lo quizá más importante para la fe cristiana, el núcleo de la fe cristiana, es que en realidad se cree que fue Dios el que se encarnó en Jesús. Por lo tanto, Jesús, después del Concilio de Nicea, pasa a ser Dios. Dios encarnado, un tremendo conflicto, pero eso es lo que la mayoría cree. Evidentemente, nacido en Belén, 25 de diciembre, por la noche, se sabe un poquito de su infancia. A los 12 años se transforma en un joven maestro, en un niño maestro, desaparece y después a los 30 años reaparece para, vivir la pasión, su prédica fundamental, la pasión, y evidentemente muy importante, el mensaje que deja. El mensaje que deja Jesús bajo esta primera visión se puede sintetizar primero en amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo, muy importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, Jesús es la salvación, es la doctrina para la salvación, es la conducta para la salvación. No mintáis y no tengáis miedo. Y evidentemente, quizá su más hermosa enseñanza moral está sintetizada en el Sermón de la Montaña. Ahora, con toda esta visión de Jesús, evidentemente muy sintética, pero es la que la mayoría cree, Jesús es un santo también, es un hombre pulcro, es un hombre que no ha matado ni una mosca, es un hombre, quizás está como graficado en su arquetipo en la pasión, en la película de Mel Gibson. No es la de Mel Gibson, sino que en la anterior, esa que la veíamos cuando la de Franco Zeffirelli. Efectivamente. Y bajo esta visión, Jesús se entregó a la crucifixión para redimir el pecado de la humanidad. Por lo tanto, evidentemente todos conocen la visión bíblica. Esto es a grandes rasgos la síntesis de la imagen de Jesús. Perdón, yo hasta ahí voy siguiendo perfectamente la línea, pero todos los antecedentes que pone sobre la mesa Cristian tienen que ver con la Biblia.
Y la Biblia, como lo decías tú mismo al comienzo, no puede ser tomada como un libro de historia. Tiene que ser tomada como un libro que fue escrito por seres humanos, como tú, como yo, muchos años después de la aparición de Jesús. Y una parte importante de la Biblia, de hecho, es previo a Jesús. El Antiguo Testamento tiene todo que ver con una era previa a su surgimiento, cuando se esperaba la llegada de este Mesías. El Mesías es Jesús. Hay antecedentes históricos reales que podríamos constatar, científicos, de alguna manera que puedan ser datados a través de diversas pruebas que den cuenta del paso de este hombre por esa zona, por esa tierra, por esos años. Como te decía, solamente hay 3 fuentes que pueden hablar de la existencia histórica de Jesús. Pero teniendo esa imagen religiosa de Jesús, uno puede ver ahora precisamente la imagen más científica de Jesús respecto de este arquetipo que se formó, que es muy relevante. Y esto surge también, evidentemente, de las fuentes que les voy a mostrar y se las voy a leer, que son claves, pero que te hablan de otro Jesús también. Y esto es muy relevante porque si uno... hay muchos episodios que donde uno puede observar a Jesús como lo que se ha dicho y lo dijimos anteriormente. Jesús es posible que haya sido un Galileo armado. Y esto es muy importante, esta tesis, porque esta surge del análisis científico histórico de todas las fuentes que tenemos. Cuando dices un Galileo armado, estás diciendo que Jesús no solamente era un hombre que revolucionó con su enseñanza, sino que también un revolucionario en el sentido más puro de nuestro entendimiento, un revolucionario que hace tomar las armas para levantarse contra el opresor. Efectivamente. Y aquí hay que poner las cosas claritas, bien concretas en la mesa. Y como les digo, la última respuesta la tienen en casa, pero estos son los antecedentes. Primer elemento. En la época de Jesús se vivía dentro de una literatura apocalíptica, y también toda la región de Israel actual estaba impregnada de todo lo que era la revolución y de los macabeos. Los macabeos, de donde surge Jesús, de la comunidad macabea, eran judíos que buscaban tomar las armas contra el opresor de la casa de Israel, que eran los romanos. Claro. Por lo tanto, primer contexto es ese. Tiempos de fin, por un lado, se esperaba al Mesías, y por otro lado, Jesús se vive en todo lo que es la región de Nazaret, en la Galilea, impregnada de todo este movimiento macabeo, es decir, de oponerse por las armas contra el Imperio Romano. Primer elemento fundamental, porque si uno no entiende el contexto de la época no va a entender nada. Ahora bien, comienzan a aparecer una serie de pasajes que uno los tiene que leer en este código revolucionario. El primero, Juan el Bautista. Recuerda bien que Juan el Bautista fue el gran maestro de Jesús y terminó su vida decapitado. Esto es muy relevante porque si Juan el Bautista solamente estaba liderando a un grupo de religiosos, no iba a hacer nada malo, pero el hecho que le haya cortado la cabeza a Herodes evidentemente nos refleja que es Juan el Bautista el que inició un grupo revolucionario armado del cual después Jesús se tomó de él. Efectivamente, hay toda una controversia ahí respecto de hasta dónde esperaban que este Redentor, este Mesías, los liberara del yugo de la esclavitud ante los romanos, o fuera justamente aquel que venía a liberar a la humanidad en su conjunto a través de este paso de la vida y la muerte como una entrega de Dios. Seguimos en este programa especial de Viernes Santo y a continuación revisamos la historia y los secretos de Juan Bautista. Es posible que Juan el Bautista estuvo bautizando a personas que buscaban una revolución armada contra el Imperio Romano y contra, por cierto, la jerarquía del Templo de Jerusalén. Otro elemento, Jesús era un nazir. Nazir es decir, un primogénito
y como todo primogénito debía tomar un voto político religioso. ¿Es posible que lo haya tomado Jesús? Sí, es decir, un voto religioso, pero al mismo tiempo político, es decir, de liderar también, ser partícipe en liderar las armas del pueblo judío. Importantísimo. Ahora bien, si uno se va a algunos pasajes fundamentales en Marcos 26, recordemos que cuando en Isaías 53:12, primero decir lo siguiente: Jesús díjoles, pongamos atención a estos pasajes que están en la Biblia, pero díjoles Jesús, pues ahora el que tenga una bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no la tenga, que venda el manto y se compre una espada. Porque yo os digo que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito, lo tuvieron por un criminal. Es decir, Jesús está diciendo aquí que vendan la manta y que compren una espada. Ojo con ese detallito. En otro pasaje muy importante, en Lucas 22:35, se dice lo siguiente: pues de hecho, lo que a mí se refiere toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y les dijo: basta ya. Entonces, momento, si el grupo de Jesús era un grupo que no mataba una mosca, ¿por qué la razón de estos pasajes? Los discípulos con armas, con espadas. También recordar, muy importante, cuando van a capturar a Jesús en el Monte de los Olivos, recordar que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que venía a capturar a Jesús. Es decir, Pedro tiró a matar. Y claro, le corta la espada y después se escribe, pero le corta la oreja, evidentemente. Mira otro pasaje en Lucas 22 que dice lo siguiente, para ver el contexto de este Jesús revolucionario. Jesús 22:49 dice lo siguiente: los que estaban a su alrededor viendo lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿acometemos con nuestras espadas? Por lo tanto, estaban el grupo que estaba con Jesús en el Monte de los Olivos. Si esto es así, estaba dispuesto a una resistencia armada contra el grupo que venía a capturar a Jesús. Ahora bien, y aquí están las cosas, detalles fundamentales. Hay un pasaje en Juan que menciona que vienen a buscar a Jesús en el Monte de los Olivos una cohorte romana. Y aquí uno se tiene que ser, cuando uno conoce lo que es una corte romana, mira, la corte romana son 600 soldados romanos, compuestos por una centuria son 100, una cohorte son 600. Y en Juan se menciona que una cohorte romana. 600 soldados. Ahora, es posible que no hayan sido 600, pero está diciendo una corte, es decir, no vino... No fueron 2 o 3. No fueron 2 a buscarlo a estos pacíficos, sino que fue un grupito muy importante a buscarlo y armado, según lo que destaca aquí Juan. Recordar también, cuando Jesús llega a Jerusalén, recuerden el pasaje, cuando Jesús, queridos amigos, saca a los comerciantes del templo de Jerusalén. Y uno dice, no, se metió Jesús con un par de amigos a sacar a los comerciantes y a los banqueros. Momento, primero el templo tiene guardia. Y después los comerciantes, oye, tú sabes cómo son los comerciantes, no son nada pacíficos tampoco. Claro, no van a dejar que les dejen. Entonces cuando uno dice Jesús llegó y sacó, es como que llegó, muchas películas lo muestran solo. Momento, para haber hecho algo así, debió haber tenido a muchos acompañándolo para poder sacar a estos comerciantes del templo de Jerusalén. Contexto que nos remite a un texto histórico. Y aquí lo voy a tomar, querido Eduardo, que es fundamental. Este es un pasaje
del libro La Guerra de Flavio Josefo. La guerra de Flavio Josefo. Efectivamente, y pongan atención a estas palabras y espero que se les quede a todos los historiadores que lo pueden buscar. Pero dice Flavio Josefo, escribiendo en el año 100, es decir, 100 años después de Jesús, dice lo siguiente de esto que nosotros hemos narrado. Es decir, hemos puesto sobre la mesa pasajes que hablan de una especie de Jesús revolucionario, un Jesús con discípulos armados, y dice lo siguiente antes de entrar en la clave de todo esto. Pero dice lo siguiente Flavio Josefo, pongan atención. Se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta. Reunió a unas 30.000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza en Jerusalén y tras imponerse a la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que entraran con él. Sin embargo, Félix se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con las tropas romanas. Flavio Josefo, hablando y refiriéndose a Jesús como un charlatán que se ganó la fama de profeta, que reunió a 30.000 personas en el Monte de los Olivos, dispuestos a tomarse Jerusalén. Ahora bien, el corazón de todo esto y la clave para entender esta visión de Jesús está en todo lo que es el Códex de Justiniano del siglo IV, que es una recopilación de constituciones romanas. Y según esta recopilación de las constituciones romanas, la crucifixión, el castigo al que fue sometido Jesús, solamente se le aplicaba a los culpables de sedición. Por lo tanto, a los otros, a los criminales normales, mira, eran lapidados, eran quemados, estrangulados, decapitados, pero no se les crucificaba. Por lo tanto, eso echa por tierra la creencia instalada que los dos hombres que están crucificados al lado de Jesús eran ladrones. ¿Te acuerdas? Que es parte también de las historias típicas de la Biblia, que está entre dos ladrones, que uno se refiere de mala forma y el otro se refiere bien y le dice que va a estar con él en el paraíso. Efectivamente. Entonces, ojo, la clave está en eso. Si esta interpretación de la vida de Jesús es la correcta, Jesús fue crucificado y muerto a mors aggravata, muerte agravada por el delito de sedición contra el Imperio Romano. Entonces, este análisis científico histórico hoy día, laico obviamente, no confesional, nos muestra otra cara de Jesús. En consecuencia, la crucifixión, mientras para unos es la remisión de todos los pecados, para esta visión de la historia es el castigo impuesto a un sedicioso contra el Imperio Romano, y que está en todo el contexto, evidentemente, de la revuelta de los macabeos contra los romanos. Ahí también hay que agregar todo lo que ocurría en aquel entonces con los celotes, que era este movimiento creado por Judas el Galileo, que según algunos historiadores lo mencionan como uno de los primeros grupos terroristas que existieron en aquel entonces. Y Simón Celotes, bueno, así por lo menos lo señalan algunos, y Simón Celotes justamente porque pertenecía a este grupo que quería levantarse por la fuerza contra los romanos, estaba dentro del grupo de Jesús, y hay varios historiadores que han tratado de hacer una vinculación entre este movimiento nacionalista celote y lo que era el momento de Jesús y cómo se podrían haber mezclado esas fuerzas o esas ideologías. Importante tu observación. Lo que sucede, querido Eduardo y queridos amigos y amigas, es que antes de los celotes
fueron los macabeos. Los macabeos, durante 200 años antes de Cristo, fueron los que estuvieron durante mucho tiempo siendo este grupo de judíos de Israel, de la casa de Israel, que tomaban las armas contra el invasor. Ahora, después del episodio de Jesús, esta lucha armada la tomaron los celotes. Entonces son los macabeos primero y después los celotes, y ahí comienza la historia. Pero bueno, efectivamente lo que tú decías es correcto, pero los macabeos, ambiente de Jesús, celotes de alguna forma fueron los que imperaron después de Jesús. Importantísimo. Preguntas varias que vienen llegando tienen que ver, dice, ¿por qué no has considerado un elemento que hasta el día de hoy es para los cristianos católicos piedra fundamental y probablemente una de las reliquias más importantes, que es el Santo Sudario? Porque tiene que ver, y ya que estamos empezando a ingresar al tema de la existencia real de Jesús, si el Santo Sudario es efectivamente una prueba plausible de la existencia física de Jesús. Eduardo, el Santo Sudario es la reliquia más importante del mundo cristiano. Esto es una réplica, bueno, de la sábana santa, evidentemente la reliquia más importante del cristianismo, decir que mide 4 metros y 32 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho. Esto que tenemos acá es tal cual el original. Tal cual, evidentemente, y podemos ver algunos detalles claves. Lo voy a tomar por la mitad para que... Efectivamente, si quieres lo tomas para que nosotros lo podamos ir viendo. Justo donde estaría el doblez. Claro, efectivamente. Aquí está la parte delantera, es decir, aquí se alcanza a apreciar primero el rostro que para el mundo cristiano es el rostro de Jesús. Aquí está, entre los detalles que los estudios antropométricos han podido revelar,
Este hombre que está acá tenía la nariz quebrada, los labios hinchados. Producto del martirio. Efectivamente, la persona que estuvo acá recibió estos martirios. Nariz quebrada, labios hinchados. Ojo, aquí no aparece una corona de espinas, sino que un casco de espinas. Es decir, había un casco de espinas sobre este hombre. Si nos fijamos un poco más acá, aquí están sus muñecas clavadas, como lo vemos acá, clavadas evidentemente. Una de sus muñecas recibió 2 clavos, es decir, lo clavaron 2 veces. Importantísimo. Y llagas ahora. Y la posición del clavo, que es distinto también a la iconografía que uno suele ver en las iglesias, donde el clavo está en la palma de la mano. Distinto. Fueron en las muñecas, en lo que aparece en este lienzo, que es la réplica. Si lo giramos, el hombre que está acá, y aquí se puede apreciar, recibió más de 120 golpes brutales, evidentemente. Sea lo que sea quien haya estado acá, recibió golpes. Y para el mundo cristiano, durante mucho tiempo, esto fue la reliquia que sostuvo la imagen de Jesús. Toda la imagen que hoy día se tiene, como decía en las películas, es la imagen que surge de esta sábana santa, de este santo sudario, que si quieres lo podemos dejar acá y nos podemos sentar para ir viendo ahora ciertos detalles fundamentales. Es decir, su análisis. Porque durante siglos y siglos, queridos amigos, esta fue la reliquia más importante sobre Jesús. Por si alguien no lo sabe, sería bueno, Cristian, que recordaras que esta sábana santa de Turín, que ha sido sometida a diversas pruebas y que ha estado por momentos en el lado de la credibilidad, en otros momentos en el lado de la duda, que es parte de lo que vamos a conversar, es la tela que habría cubierto el cuerpo una vez que lo sacan de la cruz y es llevado hasta su sepulcro, desde donde luego, tras resucitar, ascender a los cielos, desaparece, quedando solo esto. Así es, tú lo dijiste mejor que yo. Por lo tanto, ojo, esto durante siglos y siglos fue la reliquia más venerada para los religiosos, para el mundo cristiano, para la iglesia y otras iglesias. Ese es el punto de vista de la religión. Pero evidentemente este manto sagrado ha hecho noticia esta semana, porque acaba de salir una de las últimas investigaciones sobre el manto sagrado, que la lideró particularmente Matteo Borrini de la Universidad John Moores de Liverpool. Salió esta semana. Y la conclusión de él lo que hizo fue investigar las manchas de la sangre. Y llegó a la conclusión textualmente que la sangre de la mano izquierda es de alguien que estaba de pie y no de alguien que estaba acostado. Por lo tanto, según esta conclusión, el manto sagrado no es un original. Esta conclusión que ha remecido al mundo durante los últimos días es consistente con la gran investigación que se hizo en 1998 sobre la datación del manto de Turín. De la tela. Claro, de la sábana santa. En consecuencia, ahí en 1998, investigadores de la Universidad de Oxford sacaron unos pedacitos de tela y dataron esto científicamente entre el año 1260 y 1390. Por lo tanto, si todo esto es así, evidentemente esta reliquia no es la sábana que... Claro, porque es de la Edad Media. Efectivamente, no es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Eso es lo que dice categóricamente la ciencia.
y que se ha evidentemente establecido con más claridad con este último estudio de una universidad de Liverpool esta semana. Ahora, entre los estudios antropométricos uno puede decir algunas cosas. Primero, el cuerpo de la persona que estaba acá, el cuerpo, recibió en ese siglo XIV, es decir, un martirio tremendo. Salvaje, brutal. Salvaje, o sea que aquí hubo una persona. Incluso es posible, bajo estos estudios científicos, que esto haya sido la primera fotografía de la historia. La primera fotografía o el prototipo de una fotografía, porque quedó plasmado esto milagrosamente o misteriosamente. Pero primero, la persona que estuvo ahí recibió todos estos 120 azotes, le quebraron la nariz. Tenía no una corona de espinas, tenía un casco de espinas. Le clavaron 2 veces en una muñeca. Mira, entre los detalles, debió haber medido 1 metro, por un lado, se dice que pudo haber medido entre 1,81 m a 1,82 m. 35 años aproximadamente, 80 kilos de peso. La persona que fue sacrificada acá y supuestamente crucificada. Hombre de caderas anchas según todo el estudio, piel moderadamente clara, barba casi rubia, nariz larga y también fracturada, labios medios, orejas pequeñas, cejas oscuras y redondeadas. Y ahora bien, aquí comienzan ciertas cosas. La postura de la cabeza estaba a 45 grados flexionada, es decir, la persona que está acá estaba en la posición no estaba, claro, habitual, acostado, sino que estaba así. Y si esto es así, es posible que al estirarse, esta persona haya medido 2 metros de altura y no 1,85 m, bueno, 1,82 m, 83. Como le decía, es posible que haya sido la primera fotografía de la historia. Recibió estos 120 azotes. La muñeca derecha fue la que fue clavada 2 veces y también presentaba un pie más alargado, producto de que los 2 pies fueron atravesados también por un punzón, por una estaca. Muy importante. Entre los detalles claves, la herida del costado. Este hombre, que se relata en la Biblia. Que se relata en la Biblia, pero este hombre del lienzo del siglo XIV recibió la herida en el costado ya estando muerto, porque se determinó que la herida no tenía un hinchazón propio de un cuerpo vivo que recibe esta lanza, importantísimo. También la salida del suero, de la sangre, post-mortem, de la 5ª y 6ª costilla, no responde a que haya sido una herida recibida estando vivo. Muy importante. Entre otras cosas, si todo esto es así, este hombre también se le ataron los tobillos, las muñecas y los tobillos los mantuvieron atados durante muchísimo tiempo. Recibió crueles golpes en la cara. Lo he repetido ya varias veces, pero bueno, la nariz quebrada. Parte de la barba que tenía este hombre arrancada. Es decir, recibió un martirio gigantesco. Y por cierto, a partir de este rostro que se ve, se puede sacar esta imagen la imagen que se ha hecho popular de Jesús. Hay algunos incluso que han querido, a partir del lienzo, han postulado la hipótesis de poder clonar a Jesús. Y eso es imposible porque ya no hay sangre que se pueda reconstruir. Así que muy relevante. Ahora, qué importante, perdón, Cristian, cuando vemos esa imagen ahora en pantalla, establecer que
toda la iconografía, desarrollada muchas de ellas durante la Edad Media, efectivamente, y que nos muestra un tipo de Jesús, una iconografía de los ángeles, de los santos, desde ahí que venimos entendiendo que los santos tienen una aureola, por ejemplo. A Jesús muchas veces también se le grafica con eso. Podría estar basado en un timo. Podría, lo digo así, porque así como hay investigaciones que lo avalan y otras que lo rechazan, porque si efectivamente esta tela es de la Edad Media, aquí estamos frente a lo que pudo haber sido un engaño que se buscó, o que efectivamente a alguien le tocó vivir la misma lamentable suerte que Jesús, que terminó en esta sábana, que no resucitó, pero que la sábana de alguna manera sí pasó y alguien la quiso hacer creer que era de Jesús. Es tremendo porque pequeños grandes detalles que van marcando la historia. ¿Cuántas películas, cuánto arte hemos conocido con una imagen de Jesús que tiene que ver con lo que podría ser un tipo? La ciencia es clara. Para la ciencia, la persona que está ahí no es Jesús. O sea, más claro aún, para la ciencia esto de santo no tiene nada. Podría ser antiguo, una pieza de museo, porque data de la Edad Media, pero de acuerdo a esos antecedentes científicos, esa tela, ese sudario de Turín, no es la reliquia que muchos creen. Efectivamente. Ahora, la tela original estaba con restos de cera. Es un lino, ¿no? Claro, tenía fragmentos de insecto, hebras pequeñas de seda rosa y azul, esporas, pólenes y unas 30 flores procedentes de Palestina. Eso es lo que se encontró. Incluso la figura también tenía unas monedas antiguas de la época de Jesús. Pero la tela es del siglo XIII a siglo XIV. Y ahora aquí es muy importante, porque en el siglo XIII a XIV precisamente, y particularmente en el siglo XIV, la religión está viviendo una crisis gigantesca, que es la que fue comandada por los franciscanos de segunda generación, los nominalistas que cuestionaron en ese momento todo el saber de cientos de años. Lo cuestionaron y en consecuencia, al darse cuenta que, en palabras sencillas, comenzaría el renacimiento y la modernidad, es probable que dijeron, ¿cómo hacemos para que el pueblo cristiano siga teniendo fe dentro de esta crisis del siglo XIV? Bueno, levantemos una hermosa reliquia con el rostro de Jesús. Y los misterios de la vida de Judas, acá, en Mentiras Verdaderas. ¿Qué dice la historia oficial sobre Judas Iscariote? Eduardo, sobre la base de estos evangelios, uno puede primero calificar a Judas no solamente como un ladrón, no solamente como un traidor, sino también como un satanista. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salió el Iscariote? Había una ciudad que se llamaba Iscariote. No está con claridad establecido, pero sí hay una ciudad a 30 kilómetros más o menos de Jerusalén que se llamaba Queriot. Y bueno, Judas pudo haber sido de Queriot. De Queriot. Judas Iscariote, hijo de Simón, establecido y nombrado en los evangelios sinópticos, que habíamos mencionado. Ahora bien, sobre todo aparece en quizá el primer gran imagen de Judas, sobre todo es en la última cena, por partir de alguna forma. En la última cena, ojo, aparece Judas y es identificado por Jesús
como el que lo va a traicionar. Es la imagen que todos conocemos. Sí, ahora, en algunos textos Jesús dice el que lo va a entregar y en otros el que lo va a traicionar. Pero claro, uno tiene que detenerse en esos pequeños detalles, porque una cosa es entregarlo y otra cosa es traicionarlo. Entonces muchos asocian el mismo concepto, entregar y traicionar, dentro del contexto bíblico canónico. Ahora, ojo, un contexto bíblico muy importante, porque está enmarcado todos estos evangelios dentro de un dualismo. Aquí no hay medios buenos o medios malos. En la Biblia o hay buenos o hay malos. Y eso es trascendental para poder entender el contexto histórico de los evangelios. Está todo imbuido por el dualismo de Aristóteles, según el cual el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, aquí o usted es bueno o usted es malo. No existen las medias tintas. No existen las medias tintas, y todo dentro de un contexto apocalíptico de la época. Por eso, en Marcos dice lo siguiente: y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo, ¿ya? Ellos se alegraron y le ofrecieron dinero. Ahora, Juan, que es distinto, recordemos que Juan es canónico, pero no es sinóptico. Juan aborda más libremente la tradición, y es Juan sobre todo el que lo va a primero a calificar de ladrón y de avaro. Particularmente en un pasaje 12, 5, 6, donde dijo uno de los discípulos, que era Judas, hijo de Simón, el que le habría de entregar, sale: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso es lo que dice. La interpretación canónica dice que, claro, pregunta eso porque se quería robar la plata de ese perfume que iban a vender. Entonces se va perfilando dentro de toda esta escenografía el Judas como ladrón, el Judas como avaro y el Judas también, muy importante, este otro pasaje de Juan, porque Juan se desprende un poco de los sinópticos y dice: Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién es?, preguntan en la última cena. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por lo tanto, ojo, este pasaje es trascendental porque anteriormente a la última cena, Jesús había anunciado en muchas ocasiones que iba a ser entregado, que se iba a sacrificar, que algo le iba a pasar. Él anuncia su muerte. Y en la última cena, él reconoce a Judas Iscariote textualmente, según Juan, como el que lo va a entregar, ¿ya? Perdón, doctor Fael, para aquellos que se van sumando, es muy interesante y es muy reveladora esta distancia, esta diferencia entre aquel que lo va a entregar y aquel que lo va a traicionar. Porque si hablamos de un plan divino, traicionar significaría justamente no haber hecho lo que se supone que hizo. Ahí están las preguntas de fondo. Ahora bien, vamos desmenuzando toda esta historia porque hay otros textos. Si uno ve Marcos no lo trata tan como un villano a Jesús, a Judas. En Mateo, incluso, 26, 50, dice amigo. Jesús le dice justo en el Monte de los Olivos: amigo, haz lo que has venido a hacer. Es decir, califica a Jesús en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, a Judas como amigo. Pero Judas lo entrega, evidentemente. Ahora, antes de seguir con Judas, hay otro episodio en Marco, porque Jesús en un episodio anuncia que va a morir. Y
Pedro lo reconviene a Jesús. Y Jesús le dice textualmente en Marcos 8:33, Jesús reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. A ese nivel. A ese nivel. Pero ojo, a Judas en un pasaje lo califica de amigo cuando lo va a entregar, pero aquí a Pedro lo califica de Satanás. Y es Pedro que después lo niega 3 veces. El mismo Pedro que es la piedra sobre la cual se funda su iglesia. Por supuesto que sí. Ahora, todos sabemos que hay un pasaje icónico cuando Judas va a entregarle y decide venderlo, según algunos, o entregarlo, según otros. Él dice textualmente que él lo va a identificar dándole un beso. El famoso beso de Judas. Sinónimo hasta nuestros días de traición. Ahora, el famoso beso de Judas, que lo estamos viendo aquí recordado, se narra, por ejemplo, en los sinópticos, pero en Juan no aparece. Y dice Marcos, el traidor les había dado una señal diciendo: aquel que besare, ese es. Prendedlo y conducidlo con cuidado. Se acercó al maestro y lo besó. Ellos echaron mano de él y lo prendieron. Uno se pregunta, primera cosa, ¿por qué Judas utilizó este símbolo para entregar a Jesús? Un símbolo de cariño en principio. Beso, claro. ¿Por qué lo elige? Porque pudo haber simplemente dicho, es él, un gesto, pararse junto a él, pero el beso que según estos textos, algunos de ellos, lo habría señalado. Por eso mismo. Entonces, es una pregunta fundamental esta. Un beso es un amigo. Un beso es un compañero, se le da un beso a un compañero de equipo, pero no a un adversario o a un enemigo necesariamente. Ahora bien, para analizar este beso de Judas, uno se tiene que remontar también al pasaje de la última cena, porque en Lucas y Juan, Satanás entró en Judas la noche de la última cena. Una posesión. Es una posesión diabólica si todo esto es así. Estaba poseído por Satanás. Judas, en este sentido, era la vestimenta y la forma humana de Satanás en la última cena, poco antes de la entrega. Y ojo, y aquí viene el punto, ¿cuál es el significado? ¿Qué hay detrás de que supuestamente el mismo Satanás, bajo la interpretación más ortodoxa, haya besado a Dios, pues? Es decir, Dios, lo que estamos viendo en pantalla, queridos amigos, es el símbolo de Dios siendo besado por Satanás. El mismo que lo tentó en el desierto, infructuosamente. El redentor y el adversario. Entonces, esto es tremendamente relevante, el beso de Judas. Pero previamente al beso, nuevamente en Mateo aparece, amigo, le dice, ¿qué has venido a hacer aquí? Antes del beso, nuevamente lo califica de amigo a Judas. Entonces aquí viene la interpretación para la teología, porque aquel beso, sobre todo, simboliza que Dios baja y está presente, primero, está presente en Jesús, Dios. Por lo tanto, el que aprisiona a Judas, que es Satanás, queda aprisionado por el beso de Jesús. Entonces, aquí viene, bajo la teología ortodoxa, el gran drama de Judas. Porque claro, poseído, creyéndose dueño del mundo, besa a Jesús,
pero al mismo tiempo la bondad y el amor de Jesús apresa En el cuerpo de Judas. el cuerpo a Satanás. Impidiéndole salir una vez cometido lo que pretendía. Por eso mismo. Y le dice, haz pronto lo que tienes que hacer. Ese haz pronto lo que tienes que hacer que le dice Jesús a Judas, haz pronto lo que tienes que hacer, se le está diciendo al diablo, a Satanás. Apenas lo tocó con los labios, la esencia divina presente en Jesús comenzó a estremecer como jamás había sentido todo el cuerpo de Judas. Si todo esto es así, Satanás, que aprisiona el cuerpo de Judas, es aprisionado por la esencia divina de amor del mismo Jesús en aquel beso simbólico que para muchos simboliza traición, pero que al mismo tiempo revela esta pugna entre la maldad y la bondad, entre el amor y el odio. Ahora bien, ahí comienza el martirio final de Judas. En el beso. En el beso. La esencia divina genera en Judas terror, desesperación, aniquilamiento de su propio yo. No hay palabras humanas para expresar el padecimiento de Judas Iscariote después del beso. Protervia gigantesca, querido Eduardo, malignidad, perversidad, perfidia. Cuando lo besa, Judas comienza a añorar la beatitud inalcanzable. Por lo tanto, comienza la destrucción de su propio yo, el cual el diablo lo había poseído según los textos. Su cuerpo mismo se transforma en un guiñapo que según algunos termina colgado. ¿Qué es lo que sucede después? El epílogo de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ojo, según los textos, se arrepiente. Él había recibido las 30 piezas de plata, que eran ciclos o tetradracmas de plata, pero luego del beso y de luego también de la crucifixión, se arrepiente Judas. Y de los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿o no? Eso dice la historia, ¿no? Por eso, este contexto dentro del análisis teológico es muy complejo. Se arrepiente. Después trata de enmendar su error y su pecado. ¿Cómo? Devolviendo los ciclos, las 30 monedas. Y no lo aceptan. No se lo aceptan para estar en el tesoro del templo, sino que la utilizan después para construir y crear un cementerio. Y finalmente, según Mateo 27:5, debido a la magnitud de la acusación de un inocente que era Jesús, Judas Iscariote se suicida ahorcándose de un árbol, probablemente en abril de aquel año 33 o 29. Pero aquí tenemos que detenernos nuevamente, porque esa es la historia que se ha contado por un lado, pero claro, si uno se va a los Hechos 1:18, textualmente, dice, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo gracias a la traición, pero cayendo de cabeza, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Amigos, este es un texto fundamental que viene a reescribir la historia, o más bien dicho, a revelarnos una historia que estuvo oculta por 1800 años.
1800. 1800 años. Piensa tú que el primero que reconoce la existencia, al menos dentro de esta revisión, el primero que reconoce la existencia del Evangelio de Judas es Ireneo de Lyon, pero herejía. Había que establecer el otro canon y todos estos evangelios fueron perseguidos, quemados y destruidos. Sin embargo, el destino ha hecho que nuestra generación sea la afortunada después de 1800 años, amigos, para volver a tenerlos en las manos y leer algo que muy pocas veces se ha leído y conocer la sabiduría más profunda que hay en estos textos. Este texto, uno tiene que señalarlo. El Evangelio de Judas que tengo en la mano es una traducción del copto, del original copto, o más bien dicho, sí, del original copto, que se refiere a una, digamos, del 280 después de Cristo. Este copto, digamos, el idioma copto está escrito, ¿ya? Este texto data del 280 después de Cristo y se remonta a un original griego del 150 a 180. Por lo tanto, eso es lo que tenemos en las manos. Y esto fue redescubierto esos textos en los años 70. Esto es reciente. Es reciente. Este texto fue descubierto en 1978 y en Egipto, y a través de unos compradores de antigüedades, particularmente de una compradora que se llama Frida Nussberger Chacos. Compra este texto, que ojo, un texto que estaba en pésimas condiciones. Pensemos que tenía un texto de 1800 años, se estaba desvaneciendo. Lo compra por unos cuantos miles de dólares, se lo lleva a Estados Unidos y logran finalmente preservarlo y hacerlo público. Cuando uno dice y cuando uno toma este texto, también se le llama el Códice Chacos o el Códice Minia por el lugar donde fue encontrado en Egipto, que es una ciudad de Minia. Ahí un cuidador de antigüedades lo tenía guardado. Esta Frida Nussberger Chacos se lo lleva y lo preservan finalmente. Se le hace en el 280 la traducción copta, que es un idioma, lengua muerta, de un original griego del 180 a 150. Por lo tanto, tenemos un texto original y tenemos una declaración de la misma Frida Nussberger Chacos. Ahora que lo pienso, es más que una misión. Creo que fui elegida por Judas para devolver su dignidad. Creo que las circunstancias de la llegada del manuscrito a mis manos estaban predestinadas. Judas me pedía que hiciera algo por él. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente, a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica.
Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. El descubrimiento del Evangelio de Judas, año 1978, y el trabajo que se hace posteriormente con su traducción, y como muy bien decía la cuña, de alguna manera viene a instalar, a reivindicar la imagen de Judas Iscariote, la imagen que tenemos todos, no como un traidor, sino con otra versión de los hechos, como un engranaje necesario para el desarrollo de lo que hoy conocemos como el destino divino. Eduardo, texto original. 13 páginas de papiro, el 85% se preservó, escrito por los dos lados. La reconstrucción fue tremendamente difícil y esta versión es una traducción de José Montserrat Torrents, doctor en filosofía, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Museo de Egiptología de Barcelona. Por lo tanto, nos metemos en la substancia del mensaje que después de 1800 años lo podemos volver a leer, porque la verdad tarde o temprano sale a flote, Eduardo. En este sentido, si quieres comenzamos. Sí, porque me gustaría saber, a modo de pregunta, ya que sabemos que hay una nueva fuente para ir perfilando la imagen de Judas, que si estas nuevas fuentes, si este nuevo conocimiento, esta gnosis sobre la figura de Judas, ¿tiene algún valor profético? Ese libro, ese texto, el Evangelio de Judas, ¿tiene algún valor profético? La respuesta es sí. En la medida que vayamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta del valor que este texto tiene para nuestro momento presente. Es fundamental. Por eso, si quieres, vamos sacando los extractos principales, por favor, para ir perfilando de alguna forma el contenido y el gran mensaje del Evangelio de Judas, fuente original de este texto y esta visión que nos va a hablar de otra cosa. Permítame solo un segundo, Dr. File. Estamos conversando esta noche junto a Dr. File sobre la figura de Judas, esa imagen que tenemos todos del traidor, del epítome del pecado, de lo más perverso en la estructura de la historia de Jesús, pero reivindicándolo al punto que podríamos pensar en él de un modo totalmente distinto. Por eso es tan importante lo que vamos a escuchar a continuación de voz del Dr. File, porque podríamos entender la figura de Judas ya no como ese traidor, sino que como un amigo que fue el engranaje necesario para el designio. Una buena nueva, una buena noticia de Jesús. Después, con esta cosa de tratar de definir el canon, se habla de evangelios y comienzan a borrarlos del mapa. Por lo tanto, el 8, dentro de esto, es un número cabalístico. Te habla de los 8 estratos divinos también, desde nuestra presencia hasta el Dios trascendente. Pero, cuando tú dices es profético, mira cómo es revelador, es profético, por supuesto, porque dice lo siguiente: Jesús se manifestó en la tierra y obró milagros y grandes prodigios para la salvación de la humanidad. Sucedía que algunos hombres andaban por el camino de la justicia, mientras otros discurrían en su transgresión. Lo mismo que hoy día. No ha cambiado mucho.
por lo tanto va cobrando un valor actual esta narración. Fíjate tú lo que dice. La primera gran enseñanza de este texto: comenzó a conversar con ellos. Dentro de este contexto tuvo lugar la llamada de los discípulos, es decir, convoca a los discípulos y él selecciona, Jesús, a sus discípulos. Y dentro de esto ocurre la primera enseñanza. Y dice lo siguiente, porque esta primera enseñanza nos habla de quién es el Dios del mundo inferior. Esto es el Dios del mundo inferior. Dios del mundo inferior. Dice lo siguiente: un día se halló con sus discípulos en Judea y los encontró sentados y reunidos, ejercitándose en las cosas divinas. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados y celebrando una acción de gracias sobre el pan, Jesús se echó a reír. Jesús se echó a reír. Esto es muy relevante, primero porque en este texto aparece por lo menos en unas 3 partes que Jesús se ríe. En los otros evangelios, sobre todo en los canónicos, vemos a un Jesús pulcro que no mata una mosca ni que se ríe. El símbolo de la risa de Jesús nos está narrando primero un Jesús mucho más cercano, un Jesús mucho más humano, pero según las interpretaciones dentro de este contexto, de la risa de Jesús emanaba un resplandor divino, un resplandor de luz. Por lo tanto, la risa, claro, tiene una connotación de cercanía, pero también bajo el contexto de iluminar. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra acción de gracias? Nosotros hemos hecho lo que es conveniente. Él respondió y les dijo: ni yo me río de vosotros, ni vosotros hacéis esto por vuestra propia voluntad, sino que es por esto que vuestro Dios será glorificado. Eduardo, esta parte es trascendental, porque lo que está diciendo Jesús es que los discípulos están glorificando a un falso Dios, no al verdadero Dios. Esto es clave, porque dentro de esta visión ellos glorifican a un Dios de este mundo, a un Dios creador de la materia, al creador, al llamado demiurgo. Esto es trascendental, porque dice esta primera enseñanza: ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Y Jesús les dijo: ¿realmente me conocéis? En verdad os digo, nadie entre la gente de vuestro entorno me va a conocer. Ellos le dicen: tú eres de nuestro Dios. Y dicen: no, un momento. Realmente no conocen a Jesús. Ellos están venerando un Dios de este mundo y Jesús está hablando y comunicándose con un Dios trascendente, superior a este universo, a este cosmos. Por lo tanto, esto es muy importante, porque se plantea precisamente lo que plantean estos textos, que en el fondo el Dios que ha gobernado, el Dios que gobierna los 12 signos del zodiaco, las constelaciones, es un Dios creador de este universo, un Dios, un falso Dios. Es el creador de la materia, es un castigador, pero no es el verdadero Dios. Esa es la primera enseñanza. Ustedes no me conocen y ustedes veneran a un falso Dios. Evangelio de Judas. Esa es la primera enseñanza que deja el Evangelio apócrifo de Judas. Insistimos, descubierto recién en el año 1978
Este es un conocimiento relativamente nuevo, contemporáneo nuestro. Y, doctor Frey, de lo que se rescata en este Evangelio de Judas, en estas, ¿cuántos son? ¿13 páginas? 13 páginas. En estas 13 páginas escritas por ambos lados, cuyo trabajo fue muy difícil de recuperar, esos papiros. ¿Cuál sería la segunda gran enseñanza que deja este Evangelio? Eso tiene que ver con la elección de Judas y con la enseñanza Judas del verdadero Dios. Y dice lo siguiente: cuando los discípulos oyeron esto, comenzaron a enojarse y a airearse y a blasfemar en contra de Jesús en sus corazones. Cuando Jesús se percató de su incomprensión, dijo: ¿por qué os habéis agitado y angustiado? Vuestro Dios que está en vuestros corazones os ha inducido al enojo de vuestras almas. Y dice lo siguiente: aquel de entre vosotros que se considere fuerte entre los hombres, que haga comparecer al hombre perfecto y que se mantenga erguido ante mi faz. Jesús es el hombre perfecto. Y ¿quién se para frente a mi faz?, le dice Jesús. Otro día Jesús vino a ellos y ellos le dijeron: Maestro, te hemos visto en una gran visión. Ellos dijeron: vimos una gran casa con un gran altar y 12 hombres que eran como si dijéramos sacerdotes. Y oímos un nombre. Una multitud persevera ante aquel altar hasta que salen los sacerdotes y reciben las ofrendas. Nosotros perseveraremos. Dijo Jesús: ¿qué clase de gente son los sacerdotes? Ellos dijeron: algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus mujeres, mientras entre ellos se honran y se humillan. Otros yacen con varones, otros cometen homicidio, otros cometen una multitud de pecados con desprecio a la ley. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre. Y mientras ellos se hallan inmersos en todas las obras de su deficiencia, se van realizando los sacrificios. Esto es profético. Esto fue escrito en el 180 y es válido hoy día. Profético. Jesús les dijo: ¿por qué os habéis conmocionado? Porque se conmociona cuando le responden. En verdad os digo que todos los sacerdotes que están delante de aquel altar invocan mi nombre. Y en mi nombre han plantado árboles que vergonzosamente no dan frutos. ¿Por qué? Porque bajo esta visión, los sacerdotes están venerando a un falso Dios. Y en consecuencia los árboles, que son los fieles, no dan buenos frutos. Claro. Y Jesús les dijo: vosotros sois los que recibís las ofrendas hechas a aquel altar que habéis visto. Él es el Dios a quien servís. Y vosotros sois los 12 hombres que visteis. Es decir, los discípulos van a liderar una iglesia con un falso Dios en el altar, pero que invocan el nombre de Jesús. Increíble. El mundo, el ganado que habéis visto aportado para el sacrificio representa la multitud que habéis engañado ante aquel altar. Yo me pregunto, ¿cuántas multitudes han sido engañadas por las jerarquías de las iglesias? ¿Cuántas multitudes? En consecuencia,
las multitudes no dan frutos y estamos extinguiendo el planeta, el mundo, y es de esta manera que usurpará mi nombre. El mundo usurpará el nombre de Jesús y generaciones de gentes piadosas perseverarán con él. Comparecerán los homicidas de niños y los que yacen con varones y los que ayunan y los que practican la impureza y el desprecio de la ley y el error, y aún los que dicen nosotros somos iguales a los ángeles. He aquí que Dios ha recibido vuestro sacrificio de las manos de un sacerdote, esto es, del ministro del error. Del ministro del error. Pero es el Señor que está sobre el universo. Ojo, Señor que está sobre el universo. Señor que está antes del universo. Ese es el verdadero Dios. El Dios superior. El Dios superior. El Dios que no se expresa con la palabra, porque tiene todos los nombres o no tiene ninguno. El Dios con que tú te comunicas a través del silencio. Ese Señor que está sobre el universo, el que dictamina palabras proféticas estas, queridos amigos. En el último día serán avergonzados. Y los sacerdotes hoy día están siendo avergonzados por las inmundicias e inmoralidades que practican. ¿Son posibles, desde lo más amplio, Cristian, son posibles de entender desde la ciencia los hechos sobrenaturales? Para la ciencia no es posible entender una excepción a una ley física del universo. Muy importante. Recordemos lo que es un milagro. Y uno tiene que aquí ser muy claro porque Jesús, según la tradición, hizo muchos milagros. El milagro es una excepción a una ley natural. Es decir, en palabras muy sencillas, la ley natural te dice que tú naces, creces, te desarrollas y mueres. Bueno, eso es una ley natural muy simple, ¿no verdad? Pero que resuciten a alguien, eso es una excepción a la ley. Claro. ¿Ok? Si una persona camina por encima de las aguas, como fue el caso que aparece Jesús en la Biblia, bueno, uno sabe que físicamente no puede un humano caminar sobre las aguas. Y uno tiene que entrar aquí en estos detalles importantísimos porque la Biblia llenó a Jesús de una serie de milagros. Y ojo, hay algunos milagros que son de carácter propiamente tal, curaciones. La curación te cura el cuerpo. Por ejemplo, mirar a un ciego. Jesús hace mirar a un ciego. Pero también están las sanaciones. Las sanaciones son del espíritu. Por lo tanto, esa es la diferencia. Esa es una diferencia. Es decir, y Jesús, según la Biblia, hizo ambas. Tanto curó cuerpos como sanó espíritu. Estamos en los milagros. Recordar un milagro. En Juan aparece lo siguiente. Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Cuando uno toma solamente este pasaje, esto es la típica técnica de un chamán. Por lo tanto, uno puede decir que Jesús también era un chamán. Es decir, recordemos que el chamanismo es la más antigua de las tradiciones de curación y sanación que existen en la humanidad. Los chamanes vienen del animismo, que es la primera creencia que hay de un hombre pensante. El animismo, el totemismo, el politeísmo, monoteísmo. Pero lo más importante eran los chamanes. Cuando uno ve esto, eso tomar barro, ponerte en los ojos, anda a lavarte. Eso es una técnica propia de un chamán. ¿Pudo Jesús, en esos años que se desconocen de su historia, haber viajado y haberse encontrado con estas culturas, con estos conocimientos y haberlos adoptado para que al volver poder ponerlos en práctica? Eso va a quedar pendiente, los años desconocidos de Jesús. Pero sí, durante los años desconocidos de Jesús, desde mis convicciones e investigaciones y documentos, Jesús hizo un gigantesco viaje, querido Eduardo y amigos. Viajó no solamente por el Mediterráneo, llegó hasta Roma, pasó por Cartago, pasó por Grecia, volvió a Chipre, conoció también parte de Anatolia, sino que después, es muy importante, viajó a todo Mesopotamia, después tomó barco hasta la cuenca del río Indo y conoció la India. De hecho, los evangelios descubiertos durante, como lo decía al principio, los evangelios gnósticos descubiertos en 1945, que complementan la visión de Jesús y que representan una gran revelación para la generación actual, responden a la tradición oriental. Jesús también, acuérdate que estudió con los esenios. Juan el Bautista era esenio, y los esenios en aquel tiempo, dentro de ese territorio que había, eran quizá los más sabios de la época y conocían las tradiciones también de Egipto, no solamente las tradiciones judías, sino que también las tradiciones de Mesopotamia, de Bagdad y de otras partes. Entonces, por supuesto, Jesús estuvo, si todo esto es así, en la India y conoció el mensaje de Krishna y conoció también el mensaje de Buda. Eso es para otro capítulo, Eduardo. Ya. Entonces, importantísimo, cuando uno tiene todas estas cosas, uno tiene que remontarse. Entonces, los milagros de Jesús, no porque este es una acción de sanación chamánica, pero los otros milagros, levantar un muerto, caminar sobre las aguas, el agua en vino, son excepciones a las leyes de la naturaleza. Y apareció hace siglos, en torno del siglo XVII, un personaje clave que se llama el Baruch de Spinoza. El Baruch de Spinoza es muy importante, un filósofo que dijo lo siguiente, porque él estableció la imposibilidad de los milagros como los estatuye la Iglesia Católica. La imposibilidad. Imposible que eso ocurra. Es imposible la violación de una ley de la naturaleza. Aquí lo estamos viendo al Baruch de Spinoza. Dice lo siguiente, tomo este libro de uno de los más grandes filósofos de Costa Rica, que se llama Juan Diego Moya Bedoya, que estudió todo en su obra al Baruch de Spinoza. Dice lo siguiente: la ley de la naturaleza es una verdad eterna. Las leyes estatuidas por Dios son inviolables. Toda ley inviolable es divina. Es decir, Dios, bajo esta visión, crea el universo y le da leyes para que se comporte y se mueva el universo. En este sentido, las leyes con que crea Dios el universo son inviolables, son eternas. Son hechos generales de la naturaleza. Ahora,
Las cosas no pudieron ser creadas de otra manera ni seguirse de otro modo, por lo que el universo actual y efectivo es el único mundo posible. El universo actual es posible, bajo esta visión de Spinoza, por las leyes que dio Dios, que son inviolables y eternas, y en ese sentido divinas. Bueno, si este mundo es posible gracias a esas leyes, y los milagros son las excepciones a estas leyes divinas, es imposible, si hay milagros que contravienen las leyes de la naturaleza, que nuestro mundo sea posible. Pero como nuestro mundo es posible y es real, los milagros son imposibles. Los milagros estatuidos como excepciones a las leyes de la naturaleza, según Spinoza, son imposibles. ¿Sería pensar que es un milagro seguir creyendo que Jesús vendrá nuevamente a la tierra? Pregunta del millón. Mira, uno puede establecer una cosa. Jesús fue un gran chamán, sanador, curador. Los milagros de las curaciones y sanaciones, no estas cosas como excepciones a las leyes de la naturaleza, lo hizo por el poder de su aura, porque su sola presencia sana. Lo hizo con las palabras, él curaba con su palabra, con su verbo y también con el poder interno de su amor. Por eso Jesús, según estas tradiciones, uno puede entender que fue un gran sanador, un gran curador. Ahora bien, ¿vendrá Jesús a la tierra por segunda vez? Uno tiene que decir lo siguiente. Millones de cristianos hoy día están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Y bajo nuestra lectura, cuando a mí me dicen, doctor, hagamos un análisis apocalíptico dentro del contexto bíblico, yo tomo la Biblia. Y tomando la Biblia, uno puede decir primero que estamos en los tiempos finales. Según el análisis que yo me he hecho responsable, desde el 28 de septiembre del año 2015 comenzó la gran tribulación del Apocalipsis. 7 años para la llegada de Jesús a la tierra, faltan unos cuantos más. ¿Ok? La Biblia se está cumpliendo bajo solo el contexto bíblico. ¿Ya? Y en este sentido, si viene Jesús, es de aquí a un par de años más, y si no, ya no viene nunca más. Pero todavía hay esperanza para que, ojo, venga Jesús. Pero ¿qué es lo que te dice la Biblia de cómo va a llegar Jesús nuevamente? Y entran en esos milagros extraños, porque textualmente te dice en Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, Jesús, muchos están esperando que venga desde las nubes. ¿Qué hay evidentemente. ¿Qué hay en las nubes? En las nubes hay pájaros. Pueden haber pájaros, pueden haber aviones y también ovnis. Eso es lo que hay en las nubes. Bueno, aparte de viento y otras tantas cosas. Entonces, seamos nuevamente, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que venga un señor en una nube? Bueno, sigan esperando, pero han pasado 2000 años. Y según mis registros que tengo acá y que toco con mis manos, han llegado a la tierra exactamente 179 falsos mesías, atribuyéndose y usurpando el nombre de Jesús. Desde el siglo I, que ya hay personas que se dicen que son Jesús. No hay que olvidar a David Koresh,
que en el 1993 dijo textualmente a la cadena de CNN: si la Biblia dice la verdad, entonces yo soy Cristo. Lo dijo. ¿Y qué pasó con David Koresh? Enfrentamiento allá, y claro, murieron más de 70 personas, 72 muertos por Koresh, falso profeta. No olvidemos, aquí estamos viendo a David Koresh, ¿ok? Se atribuyó él. Él era, según él, Jesús en la tierra. Hueco, ¿no? Efectivamente. Y así terminó, bueno, el episodio de David Koresh. 72 muertos, ojo, enfrentados unos con otros. Los mataron, obviamente, al final. No hay que olvidar también en nuestro país, año 2012, todo lo que fue Antares de la Luz, pues. Antares de la Luz también se atribuyó ser Dios. Y atribuyéndose ser Dios, sacrificó a un bebé recién nacido. Esta persona tuvo un gran error, porque esta persona no debió haber nunca tomado y hacer ningún ritual con ninguna planta enteógena, porque no estaba preparado y se volvió loco, terminó suicidado. Por lo tanto, cuando uno ve esto, ve personas que están esperando a alguien llegar en las nubes, lleno al menos 179 falsos profetas que han pasado por la tierra, y dentro de un contexto, eso sí, que uno puede decir que es apocalíptico, pero ojo, no somos los únicos que están esperando la venida de otro profeta. Hay grandes religiones. Los judíos están esperando la llegada del Mesías, los musulmanes también, los incas la llegada de Viracocha, los mayas la llegada de Kukulcán. Pero no debería sorprender, considerando que la religión básicamente lo que busca es entregar algo de esperanza en medio de la desesperanza. La esperanza es el regreso de aquel que nos viene a liberar de algo o de alguien. Por eso uno pone las cosas en la mesa. Uno lo esperan en la nube, que sigan esperando como han esperado 2000 años. Unos se ponen enojados. No, si va a volver, dicen. Bueno, sigan esperando. Pero según la lectura apocalíptica, o se cumple de aquí a 4 o 5 años más la venida de Jesús a la tierra, o no la esperen más. O si no, sigan esperando 100 años más o 2000 años más. También están muchas otras religiones esperando a Jesús, pero la ciencia dice que nadie vuelve después de la muerte. Eso es fundamental. Usted se murió y hasta ahí nomás llegó. Eso es lo que dice la ciencia. Para la ciencia, Jesús no va a volver. Ahora bien, existe un detalle final de todo este episodio. Y yo me voy a permitir leerlo del Evangelio de Tomás. Recordemos que este Evangelio de Tomás es el más antiguo de todos los evangelios. Pero no está en la Biblia. No está en la Biblia, y en sus párrafos finales los discípulos le dijeron y le preguntaron a Jesús: ¿qué día vendrá el reino? ¿Qué día vendrá el reino? Y Jesús dijo: no vendrá en una expectativa y dirán: mirad allá, aquí, sino que el reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Bajo esta visión, Jesús ya está aquí en la tierra, y no solamente está en su cuerpo, sino que está en una presencia consciente. Jesús vive en aquellas personas que cumplen realmente las enseñanzas y el mensaje de Jesús. Vuelvo a decir, Jesús no vendrá, sino que el reino del Padre está difundido en la tierra y los hombres no lo ven, Eduardo. Por lo tanto, no esperemos algo excepcional. Jesús, si esto es así, bajo esta visión, hay una conciencia crística que vive
en aquellos cristianos de corazón limpio y que representan el despertar de esta nueva venida. Es decir, si tú te comportas como un buen cristiano, diga la verdad, no diga la mentira, obviamente, no tengáis miedo. Cristo vive en ti y Dios, en este sentido, Jesús, está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. Claro, hay pequeños momentos de la vida que tan cotidianos no los valoramos, y si uno los mira con detención uno podría decir que es un milagro de la vida. Tony Meléndez, usted lo pueden buscar en YouTube, un señor que no tiene sus brazos y que sin embargo aprendió a tocar la guitarra, su sueño era tocarle a Juan Pablo II y lo logró. Él dice en un relato precioso que está dando vuelta en YouTube, dice que para él el milagro es que lo aplaudan, porque él no lo puede hacer al no tener brazos. Los detalles pequeños, pero claro, efectivamente, desde la mirada científica... Pero desde la mirada científica, milagro solo sería aquello que atenta contra esos principios básicos de la ciencia, las mismas leyes que están en un constante acomodo. Por algo existen las singularidades, aquellos lugares donde las leyes conocidas por los hombres sobre la física, sobre la ciencia, sobre la química, no tienen alguna lectura. Por eso es tan interesante todo esto. Efectivamente, dejamos muchas cosas abiertas, la respuesta final está en su casa. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.